Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos Bien. el grupo 5. Nos se tocó el tema de aspersores. Bueno, como introducción podemos ver el inventor del aspersor es el Orton Engelhardt, que era un citricultor en el sur de California. El 18 de diciembre de 1933 rellenó una patente para su novedoso artilugio de riego descrito como aspersor de brazo horizontal activado por muelle. Este aspersor de impacto era duradero y distribuía el agua más lejos y con mucha más eficiencia que los aspersores que existían hasta ese momento. Tenía unos vecinos llamados Clem y Marie Lafetra, que fueron los que se interesaron en su artefacto y decidieron comercializarlo. Posteriormente, esta familia Lafetra implantó una fábrica de montaje que ahora es conocido como Reinbeer Corporation. La primera patente de Reinbeer fue el aspersor, como ya lo mencioné anteriormente, que más tarde, en 1990, fue catalogado como un invento histórico. Definición. El aspersor, también llamado Bartolito, es un dispositivo mecánico que en la mayoría de los casos transforma un flujo líquido presurizado en rocío, asperjándolo para fines de riego. Es necesario comprender que la ventaja de un aspersor es la de expulsar el agua por medio de una cortina hasta donde su capacidad de presión de salida y tipo de boquilla lo permitan. Como pueden ver en la imagen, normalmente los aspersores al momento de expulsar el agua es en forma de una cortina bien delgadita. El alcance un chorro de agua asperjado es un conjunto aleatorio de gotas de agua que son expulsadas de un medio presurizado a otro con presión atmosférica. Este conjunto de agua pulverizada guarda direcciones similares y velocidades diferentes. Esto es a causa de los tipos de boquillas de los diferentes aspersores, con el objetivo de conseguir una cortina de agua lanzada al espacio de la manera más uniforme posible. Como pueden ver, el alcance del riego de los aspersores es muy variado y podemos mencionar cuatro tipos. Aspersores de corto alcance, que tienen un alcance de 4 a 7 metros, de alcance medio, con un alcance entre 6 a 12 metros, aspersores de alto alcance, capaces de regar una distancia de 12 a 18 metros, y cañones de riego, que son utilizados mayormente en campos deportivos. Funcionamiento. El funcionamiento del aspersor implica que este dispositivo cuente con filtros que no permiten el paso de barro, arena al cabezal, que logren tapar o lo que sería dar un mal funcionamiento del aspersor. El aspersor cuenta con un resorte que lo esconde cuando no está regando. Como pueden ver, aquí tengo una imagen de las partes del aspersor y tenemos el resorte del cuerpo, que seguidamente se muestra la imagen de cómo este resorte se estira para que el aspersor suba y pueda empezar con el riego del campo en el que esté puesto. Lo más importante de este dispositivo es el control del flujo de agua que se dispara para crear un riego uniforme. Esto depende a las boquillas que tengan los diferentes aspersores. La cabezal puede llegar a tener 24 ranuras diminutas en la mayoría de los modelos más populares actualmente, las cuales presentan entre 1 a 2 milímetros de ancho. Esta diferencia de anchos entre las ranuras hace que produzcan los chorros de agua de distinta longitud. Ahora, respecto a la razón por la que gira un aspersor, se encuentra en la presión de agua. Cuando están en funcionamiento, el agua hace girar una turbina pequeña en la base del aspersor, que impulsa una serie de engranajes que hacen que la cabeza gire.
Como pueden observar, mostramos una gráfica en el que es el efecto que por cómo sale el agua del aspersor. A una presión normal tenemos que el agua se distribuye uniformemente y llega a un mayor alcance en el campo. Si tenemos una presión alta, esta se produce con una pulverización del chorro en la boquilla, con lo que hace que sean gotas más finas y a la vez tenga efectos de pérdidas por evaporización, ya que el porcentaje de las gotas finas va aumentando. Si pueden ver en el gráfico, presenta una forma de campana, es decir, que el aspersor encontrado al medio y al momento de salir el agua no tiene un gran alcance. Entonces se llega a empapar el territorio o el campo mayormente en esa zona y no se llega a distribuir a las demás. En presión baja, cuando la presión es baja se forma un mayor porcentaje de gotas gruesas y debido a su energía cinética, estas caen a determinada distancia del aspersor, así formando como dientes de sierra, como pueden ver en la imagen. Aspersor versus difusor. ¿Qué es un difusor de agua? Un difusor es un emisor de riego que aporta el agua en forma de abanico, sin realizar ningún tipo de movimiento. Los difusores son considerablemente más sencillos que los aspersores. La parte más importante del difusor es la tobera, que es el lugar por el que se emite el abanico de agua. Y mayormente estas toberas se pueden cambiar. Las ventajas de usar un difusor de riego. Los difusores se adaptan mejor a zonas de césped estrechas con recovecos y configuraciones complicadas. Es decir, que su menor radio de riego asegura un mejor ajuste en el terreno. Pueden utilizarse con baja presión de agua y como última ventaja, el coste de reparación y sustitución es menor que el de la aspersión, ya que los difusores son más baratos y en muchas ocasiones basta con cambiar la tobera, como anteriormente ya les había mencionado. Ventajas de usar el aspersor de riego. Tiene un menor coste en emisores, pues se necesita al tener un mayor alcance que los difusores, se necesitan menor número de difusores para cubrir el mismo terreno, un menor coste de tuberías. Y como ya antes lo había mencionado, al tener un mayor alcance de cubrir el territorio, entonces se necesitan menos metros de tubería. Menor coste de válvulas, un menor coste de un programador y además el riego con aspersores se ve menos afectado por el viento, pues el tamaño de la gota es mayor, es decir, que pesa un poco más. Buenas noches, ingeniero. A continuación, tenemos los tipos de aspersores que se clasifican según los tipos de aspersores de riego en dos grupos. Los recomendados para el uso en jardines, huertas o granjas pequeñas, y los más convenientes para una implementación en campos deportivos y amplias extensiones en cultivos agrícolas. Siguiente. Los aspersores emergentes, como se observan en las imágenes, son dispositivos de riego que emergen en el suelo. La característica de este accesorio, como su nombre lo indica, emergen en el suelo para efectuar el riego por el efecto de la presión, para expulsar el chorro de agua y regar las plantas del jardín o la huerta. Y además, en el estado no funcionamiento, se esconden bajo el terreno y su uso está muy extendido en la jardinería. Siguiente. Las microaspersoras se caracterizan debido a su diseño para abastecer el riego mediante gotas muy finas y tienen un menor alcance y caudal. Son de pequeño tamaño y son aptas para las plantas que cuentan con más necesidades con respecto
al nivel del agua que necesitan para su sustento. Y su uso es ideal para los riegos de bajo y volumen en cultivos como en los invernaderos y los viveros. Siguiente. Riego para green roof o techo verde. Algo de lo más nuevo que se está hablando de esto es comúnmente utilizados en la construcción de jardines en las terrazas, ya sea residencial como en edificios exclusivos y con aspecto diferente. Y su uso corresponde al residencial y comercial y tiene una solución de alta eficiencia para los techos y, como decía, cuyo uso es recomendado para las terrazas como con jardines presentes en edificios o viviendas y pueden estar parcial o totalmente cubierto de vegetación con una capa o membrana impermeable para que no pasen las raíces. Siguiente. Y en casos de que se cuenta con una amplia de extensión de cultivo en la estancia o granja, es necesario implementar los tipos de aspersores de riego agrícola diseñados para este tipo de terrenos. Podemos mencionar como los aspersores aéreos, que son los dispositivos de uso mayoritario de la agrícola que pertenecen, que pertenecen permanecen fijos instalados sobre una varilla de soporte. También están aquellos que se instalan en autopropulsados y pueden ser utilizados de manera circular o sectorial. En caso de los circulares se realizan un giro continuo de 360 y se suelen colocar en el interior de la parcela al regar. Y los sectoriales realizan un giro menor a los 360 grados. Suelen utilizarse en los bordes de las parcelas para regar esquinas y laterales. El siguiente. Los rotores de medio alcance. Los rotores de medio alcance van desde los 6 hasta los 28 metros de alcance y regularmente son ajustables. Y su uso es también residencial, comercial y en este caso también están utilizados en lo deportivo y se suele implementar en las parcelas o terrenos que necesitan de una alta sustentación a las plantas. Algunos lo instalan en los centros comerciales y deportivos para mantener el césped. Siguiente. Rotores de largo alcance son recomendados para el mantenimiento de amplias extensiones de cultivo y saludables hacia las plantas. También se usan bastante en el mantenimiento del pasto sintético para eliminar los microbios que pueden acumularse sobre la superficie. Los rotores de largo alcance pueden expulsar chorros de agua cuyas distancias oscilan entre los 30 y 48 metros. Siguiente. Burbujeadores. Se recomienda para árboles con volúmenes más altos de agua y su uso es residencial y comercial también. Se caracterizan por ser uno de los tipos de aspersores de riego agrícola capaces de resistir altos volúmenes de agua y mantener el cultivo de los arbustos frutales en excelentes condiciones. Siguiente. Sistemas de irrigación por movimiento lineal. Por último, estos son los sistemas de irrigación por movimiento lineal, las cuales que se instalan en un extremo de cultivos presentes en terrenos largos para lanzar un chorro continuo de aguas en línea recta, como se observa en las imágenes. Y a continuación seguirá mi compañera con las partes de los mismos. Hola, buenas tardes. Partes de un aspersor. Los aspersores son los emisores de riesgos más eficientes, por lo cual podemos ver varios tipos de aspersores, pero en general podemos hablar de tres. Los aspersores de impacto. ¿Qué son los aspersores de impacto? Son equipos en la cual
sirven para distribuir el agua, que gira entre dos extremos a 300 grados circulares. El objetivo a conseguir es la distribución homogénea del agua, evitando así regar en zonas no deseadas, por lo cual, como podemos ver en la imagen, consta de varias partes. Por el resorte de brazo, que es muy importante, el muelle de impacto, el brazo de impacto, la cuchara, la paleta de reflectora y la boquilla y el resorte del cojinete. Siguiente. Los difusores. Los difusores son equipos fijos más sencillos que permiten el riesgo de un sector concreto y fijo, como podemos ver en la imagen. Se puede aplicar simplemente para zonas como los jardines, que son fijos, y para ver el tiempo en el que pueden realizar su operación. Los ampersores de turbina son equipos que disponen de una turbina que aumenta el alcance del chorro del agua y permite el desplazamiento del chorro a lo largo de una sección. Como pueden ver en la imagen, consta de una boquilla, de dos boquillas, perdón, un muelle de retroceso, y abajo consta de una turbina, un filtro de malla, y en la parte de abajo es la entrada del agua. Siguiente. Mantenimiento. El mantenimiento de los aspersores es semestral, de acuerdo al control que lo hacen, o al mantenimiento que lo llevan cada persona. Por ejemplo, en el circuito de riesgo, la mantención es semestral, de las boquillas también es semestral, y de los filtros de los aspersores puede ser semestral y mensual, dependiendo. Y en los equipos de tratamiento del agua, de igual forma puede ser semanal o semestral. Y a continuación mi compañera va a seguir. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Las características de un espesor son visibles, giratorios de impacto con material de tuercas, vástago y boquillas de talón. El cuerpo y brazo están hechos de bronce. Las rondanas son de teflón y talón y neopreno. El espaciamiento entre espesores es de 11 a 13 metros. Los pernos y resortes son de aceros inoxidables para trabajar con seguridad por muchos años, ya que son fabricados bajo un estricto control de calidad. Los espesores tienen un giro con mucha cera a prueba de arena, lo que les asegura una larga vida. Su uso y sus aplicaciones. Los espesores, por lo tanto, generan una especie de cortina gracias a la presión con la que se expulsa el fluido a la boquilla que el líquido atraviesa y el ángulo de disparo. Dicha cortina tiene que ser uniforme. Existen los espesores eléctricos y los espesores de giro mecánico. Lo habitual es que se instalen varios espesores ubicados La efectividad de su uso es en cultivos. Depende de la fuente de captación del agua, como un lago, un río, un pozo, etc.
el sistema usado para presurizar y de las tuberías, entre otras cuestiones. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a continuar. Riesgos en el uso de aspersores. Todas aquellas personas que están relacionadas con el trabajo al manejo de aspersores deben tener presente una serie de recomendaciones fundamentales para su seguridad. Esto es debido a la gran presencia de infraestructuras eléctricas asociadas a las instalaciones de los sistemas de aspersores. El equipo de electricidad, la presión del líquido, los sistemas de bombeo y las condiciones de campo requieren que los trabajadores sigan protocolos de seguridad. Entre las cosas que deben considerar están leer y comprender los letreros de peligro, advertencia y precaución de todos los componentes del equipo, leer el manual, recibir capacitación para cada componente específico del equipo, e inspeccionar y mantener debidamente el sistema y reparar los desperfectos o signos de obstrucción o rotura de los aspersores, revisar fugas de fluido y demás. Siguiente. Nunca se debe suponer que el equipo está apagado o que permanecerá apagado, ya que el equipo puede ser controlado localmente, de forma remota o con temporizadores. Saber dónde se encuentran las líneas de transmisión eléctrica y sus alturas. Conocer las alturas de las torres y las longitudes del sistema de tuberías. Siguiente. Así también se debe evitar que el chorro del fluido impacte o se aproxime a las instalaciones eléctricas. El contacto accidental del agua rociada de las tuberías o de las unidades de alimentación con las líneas eléctricas puede causar lesiones graves por electrocución e incluso hasta llegar a la muerte. Mantener las separaciones libres y adecuadas de las líneas de transmisión y el equipo de protección personal para la instalación de los aspersores. Se debe usar un equipo de protección personal, como ser las botas de trabajo resistentes, ya sea, depende del fluido que se maneje, los overoles, los guantes, cascos de seguridad y agregar protección auditiva y ocular si es que esto lo requiere. Eso sería ¿Eso ingeniero. es todo? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Ronda de preguntas. Inge, tengo una pregunta. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes, lo voy a anotar. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito, por favor. Ya, adelante. Bueno, dentro de la industria alimentaria, como se usan los aspersores o los difusores, ¿cuáles son los parámetros o las características para determinar qué tipo de aspersor usar o si usar un difusor? Supongo que debe haber parámetros a tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos? Adelante con la respuesta. Bueno, teniendo en cuenta en los cultivos, siempre hay que tomar en cuenta lo que es el terreno en lo que vamos a utilizar los aspersores. Como ya anteriormente lo había mencionado, es mejor utilizar un aspersor que un difusor, ya
más que todo por lo económico, se utilizan menos aspersores y menos cantidad de tuberías en la instalación de estas. Entonces, tanto la presión que puede, como parámetros tendríamos lo que es el terreno en metros cuadrados, ¿verdad? Y lo que es la presión de los aspersores, para saber más o menos qué distancia va a cubrir estos chorros de agua que estaríamos utilizando. Sí, como bien dice mi compañera, para saber qué tipo para utilizar, tenemos que, o sea, la persona que está interesada en comprar tiene que ver el terreno, ver la superficie que va a regar, la capacidad del equipo que tiene que ser para el terreno adecuado, y también tiene que ver los obstáculos que pueden ver si compra uno que no le va a alcanzar. ¿Y el producto en sí es fundamental o no para determinar el tipo de difusor? ¿O es irrelevante el producto que sea? Es que no te va a caer porque... ¿Cómo? No te escuché bien. No tienes peor. Te digo, si el producto que tú vas a regar es importante o no para ver el tipo de difusor que vas a utilizar, o es irrelevante. Es Es irrelevante, importante. más que todo esto se va a los tipos de riego que se podría tener en los cultivos. Ahí es donde se inclinaría el hecho de a qué cultivo nos estaríamos inclinando o queriendo realizarlo. Pero el tipo de aspersor ya no es irrelevante. Bueno, gracias. Una pregunta, ingeniero, tengo. Adelante. Continuando con lo que estaban hablando mis compañeros. Un ratito lo voy a anotar. Espérenme un ratito, lo voy a anotar. Ya, adelante, siga. Continuando con los aspersores y los difusores que deberían de usarse normalmente. No sé si han hecho una investigación que en otros países vecinos no se usan solo estos tipos de riego. Se usan los riegos de canal y los riegos en cintas, que mayormente son hechos de plástico y generan toneladas y toneladas de basura plástica en el mundo. Y eso he visto por experiencia allá en Argentina, en Chile, en Brasil. Y esos difusores, ingeniero, no se ha visto la probabilidad de poder implementarlos en un cultivo grande. Así que esos estarían orientados a cultivos muy pequeños, relativamente. Sí, así es. Más que todo son para pequeñas áreas los difusores. Como ya lo dije antes, ocupan un área bien pequeña, más que todo para los terrenos grandes, cultivos mayores, sí se utilizan más que todo los aspersores. Ya está muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Bien. Bien, chicos. ¿Está listo el otro grupo? ¿O solamente teníamos un grupo preparado para hoy día? No me acuerdo esa parte. Creo que solamente teníamos un grupo, ¿no? Para hoy día. Ya, está bien, chicos, está bien. Ya, entonces la próxima clase continuamos, chicos, con otro grupo. Ingeniero, Sí, adelante. disculpa, soy del grupo 11, nos dio un tema de transporte neumático, pero ese tema ya le había dado otro grupo. Entonces tendría que darnos otro tema a nosotros. En el A grupo ustedes les toca. hablaron eso. A ver, a ver, a ver. Nos tocó el tema de transporte neumático. En el grupo reclamó un grupo que diciendo que ya tenía ese tema. Bueno, entonces a su grupo tenía que darle otro tema. Sí, ingeniero, tendría que dar Más otro fácil. tema. Ya. Un ratito, a ver, vamos a ver. Ya, está bien, está bien. Quédense los integrantes de su grupo, por favor. Los demás ya pueden salirse, chicos. Vamos a buscar enseguida el tema. Hasta luego, hija. Hasta luego, hasta luego.
neumático.